Bien, vamos a hablar esta mañana de la vida cristiana, el tema de que la vida cristiana necesita concentración. Cuando vamos a realizar alguna actividad delicada, alguna actividad que implica riesgos, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar las debidas precauciones, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona va a conducir en una carretera de alto tráfico, entonces debe tomar las debidas precauciones, ¿cierto? Debe considerar su capacidad física, el carro que lleva y todos los detalles para ver en qué carril ubicarse. Y tiene que estar siempre mirando la vía y lo que está sucediendo en la vía para prevenir accidentes. Si hablamos de un cirujano y va a hacer una intervención en el cerebro de una persona y va a abrir el cerebro, va a quitar va a romper el cráneo y va a abrir el cerebro, tiene que tener mucho cuidado de no dañar, ¿cierto? De no dañar el cerebro. Entonces, son actividades que requieren mucha concentración. Entonces, estar concentrado, es decir, no dejarse desviar, no dejarse distraer por ninguna cosa, sino que esté toda su atención puesta en aquello que está realizando. Y la vida cristiana es yo creo, el elemento, digamos, o es el ambiente que requiere la mayor concentración. O sea, vivir la vida cristiana de acuerdo con la voluntad de Dios requiere la concentración máxima. Entonces, nosotros a veces nos dejamos estamos poniéndole mucho cuidado a los distractores. Hay muchos distractores en nuestro camino, en nuestra vida cristiana encontramos muchas cosas que nos distraen y que nos quieren sacar de la ruta que llevamos. Por eso Pablo, cuando le escribe a los filipenses, enfoca esta área, muestra esta necesidad de concentrarnos para poder vivir bien la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana necesita concentración para poder mantener una actitud correcta, para poder tener en cuenta el modelo correcto, para fijar la vista en el modelo correcto y por último para vivir de acuerdo con nuestra ciudadanía. Son cuatro puntos que vamos a estar manejando esta mañana, vamos a estar hablando esta mañana y tratando de ver de qué manera podemos tomar esto en cuenta cada día en nuestra vida para no dejarnos desviar o para realmente mantenernos en la dirección que Dios quiere llevarnos. Entonces, vamos a mirar allí, entonces, en Filipenses 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Una de las cosas que a veces nos molesta es que nos estén repitiendo las mismas cosas. Sin embargo, nosotros no hacemos nada para que no nos repitan lo mismo. Es decir, si alguien me dijo, o si recibí una orden de hacer algo, ¿por qué tendría que volver a recibir la orden? Porque fui desobediente y no la cumplí. Entonces tiene que ser repetida la orden. Igual con lo que tiene que ver con la palabra del Señor, ¿por qué repetir una y otra vez las mismas palabras? Lo que dice Pablo acá, dice entonces, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Pablo ve la necesidad de estar repitiéndoles a ellos los mismos temas siempre, sencillamente porque él al analizar lo que está sucediendo con ellos se da cuenta que aún no han obedecido plenamente o no han tenido en cuenta plenamente lo que ya les ha dicho. Entonces por eso está hablando de la repetición. Entonces, por eso tengo que estar concentrado y tengo que estar pensando en cómo es mi actitud frente a la vida cristiana, cómo estoy viviendo la vida cristiana. Y entonces aquí Pablo dice, es necesario que frecuentemente estemos trabajando sobre ese tema, que frecuentemente estemos enfocando, frecuentemente estemos mirando la dirección que llevamos para que no nos desviemos.
sea, no es que una sola vez apuntamos y ya estamos listos. No, tenemos que estar siempre recordando las mismas cosas y siempre tenemos que estar volviendo a lo mismo para reenfocarnos, volver a tomar la dirección correcta. Entonces, para mantener una actitud correcta es necesaria una enseñanza recurrente, o sea, debe enseñarse frecuentemente acerca de lo mismo. Entonces, por eso a veces nos molesta que nos enseñen de lo mismo, pero tenemos que revisar. Cada vez que nos estén enseñando de lo mismo, ¿qué debemos revisar? ¿Hasta dónde hemos ya obedecido? ¿Sí? Y cuando miramos hasta dónde hemos obedecido, nos damos cuenta que realmente es necesario que nos vuelvan a repetir las mismas cosas porque aún no hemos obedecido. Entonces, lo que Pablo enfoca en principio aquí con los filipenses. Pero dice, a mí no me molesta repetir lo mismo, y si yo no estoy molesto por repetir lo mismo, y para ustedes es seguro, o sea, es bueno para ustedes que yo les repita lo mismo porque entonces ustedes van a recordar y ustedes van a poder entonces confirmar lo que están haciendo, confirmar su vida, por dónde van. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud siempre frente a la palabra de Dios? Siempre es tener en cuenta que debemos estar nos están volviendo al camino, nos está volviendo al camino. Es necesario que si nosotros mismos no lo hacemos, alguien nos esté volviendo otra vez al camino. Entonces, por eso en la iglesia siempre va a haber algunas enseñanzas que se repiten porque la idea es que estemos siempre siendo reenfocados, redireccionados. Esto me hace pensar un poco en la manera como se comportan las ovejas. Cuando usted ve las ovejas empiezan a caminar y ellas no se preocupan por dónde van. Por eso el pastor siempre tiene que estar tratando de siempre hacer que las ovejas vuelvan al camino, porque con mucha facilidad la oveja se distrae. Por eso tal vez es que el Señor tomó como ejemplo para los cristianos y nos ha comparado a nosotros con las ovejas, porque con mucha facilidad nosotros nos dejamos distraer a un lado o distraer a otro lado. Y no solamente es una enseñanza recurrente, o no solamente se trata de la actitud, sino se trata también de tener en cuenta el modelo correcto. ¿Y cuál es el modelo correcto? Entonces vamos a mirar ahí los versículos 2 y 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, cuando se habla de tener en cuenta el modelo correcto, es decir, ¿qué estamos mirando nosotros para enfocar nuestras vidas? ¿Sí? Necesitamos a veces tener paradigmas, tener modelos a los cuales seguir, modelos de conducta, modelos de fe. Entonces, ¿qué modelo estamos tomando? Entonces, acá lo primero que hace Pablo dice, hay algunos entre ustedes que no son modelos buenos. Hay algunos entre ustedes a los cuales ustedes no deben mirar. ¿Qué estaba pasando allí en Filipos? En Filipos, ya dijimos antes, que no existía una sinagoga judía, es decir, no había un lugar de reunión de los judíos. Sin embargo, para esta época, cuando Pablo está escribiéndoles a ellos, ya hasta Filipos han llegado los de la secta conocida como los judaizantes. Y los judaizantes eran una secta judía que decía que sí que aceptaban el sacrificio de Cristo, pero que era algo que debía unirse a la ley, o sea, que debía tenerse en cuenta las dos cosas, que el sacrificio de Cristo salvaba, pero además era necesario cumplir con lo estipulado en la ley, y querían obligar a la gente entonces a moverse de acuerdo con la ley. Y estos días hablábamos con alguien acerca de cómo hay muchas congregaciones en las cuales la gente se mantiene muy activa y se mantiene haciendo muchas cosas. Y entonces veíamos que de alguna manera es fruto de un sistema de liderazgo que manipula. Entonces, que dice a la gente que debe hacer cosas, es decir, cuando a las personas se les vive diciendo, mire, si usted no hace esto, pierde su salvación, o si usted no hace aquello, pierde la salvación, eso se convierte en un motivador para que la persona esté permanentemente haciendo
una actividad. Y entonces hay muchas personas que tratan de guiar a la gente de esa manera, obligándolos a hacer cosas y diciéndoles que si no hacen esas cosas, entonces se están apartando de la fe o pueden dejar de recibir lo que estaba destinado para ellos. Entonces se manipula a la gente y se le dice que tiene que hacer esto, o que tiene que hacer una cosa o que tiene que hacer otra. Hay muchas cargas que se le ponen a la gente, pero para la gente ese tipo de cosas resulta segura. Porque dice la gente, no, si yo hago esto, pues si eso es todo lo que tengo que hacer, pues bueno, voy a hacerlo. Si eso hace que yo mantenga mi salvación, pues yo voy a hacerlo. Entonces para mucha gente eso le da seguridad. ¿Por qué? Porque no está tomando como base el modelo correcto y no está entendiendo que en lo que se tiene que ver con la vida cristiana es la esencia de lo que somos, lo que nos lleva a hacer las buenas obras, y no es que hacemos obras para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvados. Entonces el entender perfectamente el tema de la salvación nos motiva para hacer las obras correctas, las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, por eso el apóstol Pablo enfoca esto y dice que no se dejen llevar por los malos obreros, no se dejen llevar por los malos modelos. Dice, porque ellos son despreciables. Mire cómo los trata Pablo. ¿Cómo trata Pablo a los de la circuncisión? Bueno, recordamos que en el contexto que estamos hablando, el contexto judío, los judíos ¿a quién llamaban perro inmundo? A los gentiles, a los que no tenían una relación con el pueblo de Dios, y los llamaba perros inmundos. Pero ahora mire, Pablo usa el mismo calificativo de perros para referirse a los judaizantes. Y esos judaizantes, entonces, ¿qué son? Son también cristianos, pero que creen que es necesario también cumplir la ley, y están enseñando o están llevando a la gente a sujetarse nuevamente también a la ley y a estar tranquilos, tratando de cumplir la ley y tratando de agradar a Dios con sus propias fuerzas. Entonces, ¿cómo los trata Pablo? Como a perros, y entonces dice que esos obreros, esos malos obreros son despreciables, entonces no hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si yo quiero mantenerme concentrado, no debo dejarme desviar por ese tipo de personas, por ese tipo de enseñanzas, por ese tipo de grupos que enseñan esas cosas. No, tengo que revisar si yo veo que son de ese tipo de personas que enseñan salvación por obras y que enseñan a hacer esfuerzos para que la gente mantenga su salvación. ¿Qué debo hacer? Eso es un tipo de gente que no debo tener en cuenta. Y dice Pablo acá, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. O sea, realmente los que somos el pueblo de Dios, los que hemos sido circuncidados, realmente somos nosotros los creyentes, los que hemos entendido el mensaje del evangelio, y entonces estamos viviendo de acuerdo con ese mensaje. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces realmente los que somos el pueblo de Dios, los marcados como el pueblo de Dios, somos los que por nuestra naturaleza estamos obrando de acuerdo con el carácter de Dios. Entonces, los que hemos entendido, lógicamente cuando una persona ha entendido lo que Cristo ha hecho en su vida y ha entendido la presencia del Espíritu Santo en él, y la persona es consciente de que el Espíritu Santo está en su vida para guiarlo, para dirigirlo, entonces ¿qué hace? Entonces lo que hace es que cede el control de su vida, no sigue haciendo lo que le place, sino que deja que el Señor sea el que lo guíe, el que lo dirija. Entonces, que a veces lo que nosotros necesitamos tener en cuenta es que debemos dejar de confiar en nuestros propios pensamientos para dejar que sea el Espíritu Santo el que controle nuestras vidas. O sea, cuando somos conscientes realmente de lo que ha pasado con nosotros, cuando vivimos de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nosotros y entonces atendemos a la voz del Espíritu Santo que está en nosotros, nuestra vida va a orientarse en dirección a hacer aquello para lo cual Dios nos colocó en su iglesia. O sea, se traduce en buenas obras. O sea, el entender realmente lo que Cristo ha hecho a nuestro favor debe traducirse en buenas obras, debe traducirse en buenos hábitos, debe traducirse en una disciplina que le agrade al Señor, ¿sí?
Entonces, entender que somos la verdadera circuncisión nos debe motivar para comportarnos de acuerdo con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y para ello, entonces, ¿a quién tomamos como ejemplo? Tomamos como ejemplo a Pablo. Pablo mismo se presenta a él como ejemplo y dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces debemos tomar como ejemplo para nuestra vida, tomar como ejemplo a Pablo, quien no se aferró a los logros alcanzados. A veces nosotros, cuando se trata de vivir la vida cristiana, nos aferramos a lo que hemos logrado. Entonces, por ejemplo, teníamos unas limitantes de algún tipo de vicios antes de ser cristianos. Aceptamos a Cristo y esas cadenas de los vicios fueron dejadas, fueron rotas y ya no estamos sujetos a esos vicios. Hay cosas que hemos dejado. Y entonces nosotros llegamos y tenemos la tendencia a decir, mire lo que yo he hecho, como si fuera algo que yo realmente hubiera hecho, como si fuera una obra que se debiera atribuir a mi propia fuerza, a algo que yo hice, ¿no? Entonces acá Pablo dice, no, mire, eso que yo hice, digamos, yo voy a mirar, y hace una lista, ¿cierto? Él hace una lista, luego la vamos a mencionar, no es algo a lo cual yo deba aferrarme. Entonces Pablo no tuvo en cuenta los logros que él alcanzó como religioso o en su vida personal, sino que dice eso que yo hice, todos esos esfuerzos que yo hice, todas las actividades que yo realizaba, las tuve como pérdida, las tuve como basura, no las usé para vanagloriarme de eso y para dejarme, o sea, como tratar de impresionar con eso, sino que me concentré en Cristo. Entonces, dejar de lado nuestra naturaleza religiosa a veces es difícil, dejar de lado los privilegios que tenemos a veces es difícil. Y Pablo dice que él no se aferró a los privilegios que tenía, él no se aferró a su formación. ¿Qué tipo de formación tuvo Pablo? Entonces dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Era uno de los principales maestros judíos de la época y Pablo fue educado con Gamaliel y dice, él no se creía o no mostraba eso como la base de su fe o de su vida, sino que decía eso no es importante realmente. La formación que yo recibí no es importante, dice Pablo. También dice que su nacionalidad, dice que él es israelita, pero dice que eso tampoco es importante. Dice su trasfondo familiar, dice que es de la tribu de Benjamín. Recordamos que 2 tribus quedaron en el reino del sur, después surgieron de ellos los judíos, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Es decir, dice Pablo, si seguimos mi árbol genealógico, yo puedo demostrarles que yo pertenezco a la tribu de Benjamín. Les habla de su herencia, dice, pero de la manera como él buscaba conservar las enseñanzas antes de su encuentro con Cristo, de sus actividades, dice que en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y dice que él era un hombre irreprensible, es decir, en cuanto a su moral, él no tenía nada de qué ser, de qué pudiera ser acusado. Sin embargo, observamos que él dice, yo no me aferré a eso. O sea, si alguien quiere tomar eso como base o para decir que está haciendo lo correcto o para decir que esa es la enseñanza correcta, pues hombre, yo pudiera hacer lo mismo, pero no lo hago porque realmente esto es simplemente basura. Yo lo tengo por basura, porque no se trata de lo que yo he hecho, sino que se trata de lo que Dios ha hecho por mí. Por eso escuchamos a Pablo decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Entonces, para tener en cuenta el modelo correcto, tenemos que mirar, no dejarnos guiar por aquellos que están tratando de llevarnos a la ley o nos están tratando de llevar a
a normas o nos están llevando al modelo del mundo, sino que debemos mirar es el modelo correcto, ¿cierto? Vamos a mirar entonces el modelo correcto. ¿Y cuál es el modelo correcto que debe tener un cristiano? ¿A quién debe mirar? Porque resulta que muchas veces nos encontramos con un tema recurrente en las iglesias y es que las personas dicen, pero es que yo voy a la iglesia y entonces encuentro que fulanito hace esto, o el otro fulanito hace esto, o el otro hace esto. Entonces dice, yo no voy a volver a la iglesia por eso, porque es que yo voy y me encuentro con este tipo de personas. ¿En quién tiene puesta la mirada ese hermano? En las personas. ¿Y qué tipo de modelos somos las personas? Somos modelos imperfectos. Por eso nosotros, si queremos mantenernos concentrados en la carrera que llevamos, si queremos mantenernos concentrados en la vida cristiana, tenemos que fijar nuestra vista en el modelo perfecto, y ese modelo perfecto es el Señor Jesucristo. Entonces miremos lo que dice Pablo a los filipenses. Dice, versículos 8 y 9 del capítulo 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, cuando yo apunto, o sea, es cuando usted está fijando el blanco, está mirando a qué va a apuntar, usted tiene que mirar es a Cristo. Aquí al frente usted va a tener varias personas, siempre va a haber varias personas. Y de alguna manera estas personas que Dios permite que estén al frente o que estemos al frente, Dios las usa como ejemplos, pero no es el ejemplo por excelencia. El ejemplo por excelencia es Cristo. Ya vimos lo que Pablo hizo, dice, no tuvo en cuenta sus logros personales, no tuvo en cuenta sus privilegios como algo de lo cual a lo cual debiera agarrarse o cual tener en cuenta, sino que él dice, no, yo eso no me interesa, no me importa mucho, porque a mí lo que realmente me interesa es Cristo, es mirar a Cristo, es conocer a Cristo, es ver mi modelo y ponerlo al frente para compararme con Él y ver de qué manera yo estoy realmente pareciéndome a Él. Entonces Pablo dice, es necesario fijar la vista en el modelo perfecto, y para eso entonces debemos reconocer el valor del conocimiento de Cristo. Es lo que Pablo hace. Dice que todo lo estima por basura. ¿Por qué? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, lo realmente importante es conocer a Cristo. Todo eso que fue mi vida antes en el judaísmo es basura. Lo realmente importante para mí es el conocimiento que puedo tener de Cristo. Entonces, reconocer el valor del conocimiento de Cristo, ese conocimiento nos lleva entonces a despreciar los logros personales. ¿A qué cosas nos aferramos muchas veces? ¿O a qué cosas se aferra usted? A veces uno quiere servir a Dios, pero con lo que uno ha obtenido o con sus propias capacidades. No se abandona, no desprecia esas cosas para tomar el conocimiento de Cristo, sino que sigue aferrado a lo que trae, a sus logros anteriores, a sus éxitos, y no quiere dejar eso a un lado, sino que quiere tomar eso como para apoyarse en eso en su vida cristiana. Entonces dice que va a tratar de hacer lo bueno por lo que usted ha logrado. No, aquí voy a hacer lo bueno por lo que Cristo ha hecho, por la obra de Cristo. Entonces voy a conocer a Cristo, y cuando yo conozco a Cristo, este conocimiento que tengo de Cristo me va a llevar a una relación correcta con Él. Entonces esa relación me lleva a despreciar los logros personales y nos lleva a reconocer que la justicia es por la fe de Cristo. Es decir, si yo he sido declarado justo, si yo tengo esperanza de vida eterna, si yo estoy convencido de que voy a pasar la eternidad en el cielo, ¿a qué se debe ese convencimiento?
¿Por qué está usted convencido de que va a ir al cielo? ¿Por lo que usted hizo o por lo que Cristo ha hecho por usted? Pero muchas veces nosotros nos perdemos y estamos confiando más en lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Bien, dices, Clarita dice bien, lo sabemos que es así, pero entonces resulta que se nos olvida o no lo tenemos en cuenta. Entonces, por gracia sois salvos, sí, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces nosotros empezamos a confiar en lo que estamos haciendo, empezamos a confiar en nuestras buenas obras, como si de eso dependiera nuestra salvación. Y entonces volvemos a mirar atrás, volvemos la mirada hacia atrás o miramos a los lados, nos dejamos distraer y perdemos la concentración. Perdemos la concentración cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar a otro lado, ¿sí? Cuando dejamos de mirar a Cristo y miramos a otro lado, ya nos desviamos. Y muchas veces en la iglesia sucede eso. ¿Cuándo sucede? Cuando dejamos de mirar a Cristo para empezar a mirar a nuestros hermanos que caminan al lado de nosotros. Y entonces cuando miramos a los hermanos que caminan al lado de nosotros y vemos que fallan, y vemos que tienen dificultades, y vemos que están siguiendo de pronto otro modelo, nosotros también tendemos a desviarnos, a perdernos del camino. Entonces perdemos la concentración y a veces volvemos atrás. A veces, especialmente cuando las circunstancias se ponen difíciles, a veces dudamos, pero sí estaré en lo correcto, sí será que está bien, porque es que antes yo hacía esto y me iba bien, y ahora que estoy tratando de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no me está yendo tan bien como yo esperaría. A veces ese tipo de pensamientos nos asaltan. ¿Por qué nos asalta ese pensamiento? Porque perdemos la concentración, porque dejamos de mirar a Cristo, dejamos de mirar hacia dónde nos dirigimos. Entonces la vida cristiana debe vivirse con mucha concentración, con mucho cuidado, mirando al modelo por excelencia que es Cristo, reconociendo el valor del conocimiento de Cristo, el cual nos lleva a despreciar los logros personales, el cual nos lleva a reconocer la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, y también vivir con el propósito de conocerlo. O sea, ese es su propósito, ese debe ser su propósito y debe ser mi propósito, siempre estar buscando conocer mejor a Cristo. ¿Qué estamos haciendo para conocer mejor a Cristo? ¿Cómo estamos enfocando nuestras vidas en esa dirección? Entonces debemos conocerlo a Cristo, conocer a Cristo, y aquí nos dice entonces en el versículos 10 y 11, Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces el propósito, cuando fijamos la vista en Cristo, el propósito es conocerlo. O sea, yo me pongo a mirarlo a Él para conocerlo. Siempre estoy pendiente de Él con el propósito de conocerlo mejor y conocer el poder de su resurrección. Porque, ¿qué es lo que nos motiva para seguir adelante? Nos motiva la esperanza que hay en nosotros. Porque si no tenemos esperanza, vamos caminando sin sentido y vamos dando tumbos, ¿cierto? Vamos de aquí para allá, fácilmente nos arrastran de un lado para otro. Si no tenemos la esperanza clara de que nosotros esperamos resucitar. O sea, nosotros vamos adelante, pero queremos es resucitar. ¿Y por qué tenemos la esperanza de que vamos a resucitar? Porque Cristo lo hizo. Cristo resucitó de entre los muertos y dice que nosotros vamos a resucitar también de entre los muertos. Pero aquí dice que también participamos de sus padecimientos. ¿Cuánto hemos participado nosotros de los padecimientos de Cristo? Nuestra vida, a veces nosotros, yo creo que es una cosa que pasa muy frecuentemente, y es que nuestra vida se hace muy cómoda a veces. No recibimos ataques de nadie, nadie nos critica por nuestra manera de vivir, nadie nos ataca, sino que pasamos inadvertidos.
¿Por qué creen ustedes que pasamos inadvertidos? Sencillamente porque nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos hacer o no estamos viviendo de la manera como deberíamos vivir, porque cuando una persona quiere vivir bajo la dirección de Cristo y se deja guiar por el Señor, ¿qué va a pasar? Su vida se va a mostrar a los otros, a la gente le va a impactar. O sea, cuando hay un verdadero cristiano en una comunidad, la conducta de esa persona impacta a los otros. Y eso es ahí donde tenemos que mirar. Cuando nosotros miramos, entonces cuando usted se mira a Cristo y se mira a usted, y entonces es pensar, ¿por qué, a ver, usted se limita muchas veces a hacer algunas cosas porque piensa, si yo hago esto, me van a perseguir, si yo hago esto, me van a criticar, si yo hago esto, me voy a ganar unos enemigos? Por ejemplo, ¿por qué muchas veces nos resistimos a compartir el Evangelio con nuestro vecino? ¿Por qué muchas veces no lo hacemos? Porque nos da temor de que el vecino de pronto nos rechace, porque el vecino de pronto nos cierre la puerta, porque el vecino de pronto nos diga que nosotros somos personas indeseables para él, porque hable mal de nosotros y entonces dejamos de hacer lo que debiéramos hacer. Porque debemos compartir el Evangelio con nuestros vecinos, claro que sí, debemos compartirlo, pero muchas veces no lo hacemos por eso, porque nos da miedo al rechazo, o muchas veces no lo hacemos porque nuestra vida no refleja el carácter de Cristo y entonces sentimos que si vamos a hablar con el vecino me va a decir, pero ¿qué? Usted dice que es cristiano y yo lo veo en esto. Entonces, a veces no compartimos el mensaje del Evangelio porque nos damos cuenta de nosotros mismos que no tenemos la autoridad moral para poder hablar del tema. Entonces, ahí nos damos cuenta que, ¿por qué pasó eso? Porque nos perdimos del modelo, porque dejamos de mirar a Cristo y empezamos a dejarnos llevar por la corriente del mundo, nos dejamos por los legalistas, guiar por los legalistas, nos dejamos guiar por los falsos, por los malos obreros y estamos de pronto muy tranquilos por el tipo de vida que tenemos, pero al revisarlo, si está de acuerdo con el carácter de Cristo, nos damos cuenta que estamos lejos. Es decir, hemos perdido la concentración. Perdimos la concentración y cuando perdimos la concentración, desviamos el rumbo. Pensábamos que íbamos bien, pero al revisar, nos dimos cuenta que realmente no íbamos bien. Nos habíamos extraviado. Y a veces le pasa a uno, yo no sé cuántos, yo he hecho un ejercicio, a veces voy al estadio a trotar, me gusta ir a trotar al estadio, y a veces yo voy a probar cómo está mi conocimiento de la pista, a pesar de que es una pista que no cambia de forma, y yo digo voy a probar mi conocimiento de la pista y empiezo a correr con los ojos cerrados para probar el conocimiento de la pista. Y cuando me doy cuenta, no han transcurrido 10 metros y ya me voy saliendo de la pista. A pesar de que yo estoy pensando de que voy bien, porque pienso que conozco la pista, pero por no estar mirando la pista, me aparto, me desvío. Con el Señor Jesucristo nos pasa exactamente lo mismo. A veces pienso que tengo el conocimiento correcto del Señor Jesucristo y dejo de mirarlo a Él y cuando me doy cuenta estoy desviado. Entonces, por eso es necesario repetir, bueno, ¿qué conocemos del Señor Jesucristo? ¿Qué conocemos de nuestra vida cristiana? ¿Cómo debemos vivirla? ¿Cómo debemos estar cada día reenfocando nuestra vida hacia Cristo? A mirar el modelo que tenemos delante para que no perdamos la concentración. Entonces, por eso hablamos de conocerlo a Él, de conocer el poder de su resurrección, de conocer nuestra participación en sus padecimientos. Es decir, que revisemos, si no estoy recibiendo ni siquiera un insulto, si nadie está hablando mal de mí, si nadie me critica, tal vez es porque yo no estoy haciendo lo que debo hacer. Si la gente está contenta conmigo en el barrio y en el barrio se vive mal, ¿por qué la gente está contenta conmigo? Porque yo me conformé al barrio. Pero si yo estoy haciendo lo correcto y estoy ahí levantando mi voz y estoy con mi vida mostrando el carácter de Cristo, ¿qué va a hacer la gente en el barrio? Me va a poner en la mira, me van a atacar, me van a perseguir, ¿sí? Porque eso fue lo que hicieron con Cristo.
Eso fue lo que hicieron con Él. Entonces, por eso debemos aprender a participar también de sus padecimientos, que no nos dé temor, que no nos dé temor lo que vaya a pasar con nosotros si hacemos lo que debemos hacer, ¿no? Yo voy a predicar el evangelio independientemente de si les gusta o no les gusta. Normalmente, ¿qué va a pasar? No les gusta. ¿Y qué van a hacer con usted? Lo van a criticar y lo van a declarar de pronto persona no grata y de pronto no lo van a dejar de invitar a sus fiestas y a sus reuniones y va a ser usted un enemigo público en el barrio, pero tienen que pasar, después van a estar mirándolo a usted con lupa y van a estar mirando cómo es su vida, cómo responde. Y entonces ahí es donde usted tiene que brillar, cuando usted manifiesta en su vida el carácter de Cristo. Entonces, cuando lo perseguían, ¿qué hacía Cristo? Cuando lo lastimaban, ¿qué hacía Cristo? Dice Cristo si en la enseñanza de Él, si te dan por una mejilla, pon la otra. Pero nosotros obramos así. No, eso es Cristo que podía hacer eso. Nosotros no, ¿cierto? ¿Cómo es? Sí, dice, pero no, que el problema fue que me dio en la nariz y no tengo otra. Entonces ahí es donde empezamos a mirar cómo disculparnos para no hacer lo que entendemos que debemos hacer. Entonces, no es fácil mantenernos orientados, no es fácil mantener la mirada puesta en el modelo por excelencia que es Cristo, por eso tiene que estarnos siempre, la palabra de Dios tiene que estarnos llamando la atención a que lo hagamos, siempre tenemos que estar expuestos a eso. Y por eso Pablo les decía a los filipenses, a mí no me molesta decir lo mismo y para ustedes es seguro, es decir, necesitamos esa repetición. Es una de las leyes una de las leyes de la educación, se llama la ley de la repetición o la ley del repaso. Es necesario que frecuentemente estemos repasando los conocimientos que hemos adquirido para que no se nos olviden. Pero más que repasar el conocimiento que hemos adquirido, es poner en práctica el conocimiento que hemos adquirido. Porque cuando lo ponemos en práctica es más difícil que se nos olvide. Pero siempre, para usted poder hacer, pongamos que usted está, vamos a poner un ejemplo, o voy a poner un ejemplo de cómo hacer la vida, cómo vivir la vida cristiana. Vamos a poner dos hojas. En una hoja hay un dibujo y usted le ha sido pedido que haga el mismo dibujo en otra hoja. Están las dos hojas una al lado de la otra. ¿Cómo va a hacer usted para poder hacer el mismo dibujo? No, pero es que el asunto es que no es coger una hoja y ponerla encima de la otra. Tiene que estar mirando, primero mirar muy bien el original, ¿cierto? Y poner, digamos, alguna guía que le permita ir repasando lo mismo. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Mira el original y traza. Mira el original y traza. Mira el original y traza. O sea, no hace ningún trazo, no pone ni un solo punto sin haber visto primero el original. Es la vida cristiana, o sea, el objetivo de la vida cristiana es no hacer nada sin haber visto primero el original, el modelo, a Cristo. Es la vida cristiana, es vivir como Él. Y para poder vivir como Él, ¿qué toca hacer? Mirarlo a Él, muchas veces. Entonces, a veces queremos vivir para Él y vivir como Él quiere, queremos imitarlo a Él, pero sin mirarlo a Él, con el concepto que tenemos en nuestra mente. Como lo que yo hacía o hago a veces en la pista de atletismo. Quiero andar recto por la pista sin mirarla, teniendo como base la imagen que yo tengo de la pista y termino siempre dándome contra la cerca. Entonces, mis hermanos, es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, para que no pierdan la concentración, no dejen de mirar a Cristo. Cuando usted mira en otra dirección, ya perdió, ya se desconcentró. Que usted miró al hermanito, es que fue que yo voy al culto y es que no me puedo concentrar en el culto porque es que hay un hermanito ahí que se la pasa es de pronto jugando, tiene de pronto algún elemento ahí y se la pasa jugando, entonces yo me distrae. No, ¿a qué está mirando usted? Si está pendiente de lo que está haciendo el hermanito de al lado,
pues lógicamente usted se distrae, pierde la concentración. Pero si usted está pendiente de lo que está recibiendo, lo que está escuchando, entonces usted se concentra, se mete y logra entender lo que se está hablando, entonces usted empieza a aprovechar y no se da cuenta de lo que pasó con el vecino de al lado, con el hermanito. Mira, a veces ustedes dirán que desde acá yo me puedo dar cuenta de cuántos se durmieron durante el culto y yo no me doy cuenta. A veces porque es que para fijarme en cada uno de cómo está, si está despierto o está dormido, a veces me cuesta trabajo y a veces tengo problemas visuales y no alcanzo a verlo, pero mi propósito no es mirar quién se durmió o quién no se durmió, sino es mirar a ver quién está captando o quién no está captando, pero no puedo fijarme en todos a la vez, ¿cierto? Y el propósito no es ese. Entonces igual, si yo pierdo la concentración un momento y dejo de mirar el texto que estoy trabajando, y me voy por una idea que me surgió en el momento, me dejo guiar por esa idea, pues termino por fuera del tema y no comuniqué lo que había preparado. Entonces, por eso no debo perder ni un solo momento la concentración, tengo que mantenerme, entonces, no importa lo que estén haciendo a mi alrededor, yo tengo que mantenerme enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces, en la vida cristiana no puedo mirar a los lados para vivir como los otros viven, no, tengo que mirar siempre al frente, siempre mirando a Cristo, porque Cristo es el modelo por excelencia. Entonces mirar a Cristo, el poder conocerlo, conocer el poder de su resurrección, ver nuestra participación en sus padecimientos, y dice que llegando a ser semejantes a Él en su muerte, identificarnos plenamente con Cristo hasta la muerte. Es decir, cualquier tipo de temores, de dudas tienen que desaparecer porque yo me identifico con Él hasta la muerte. Aún si yo tengo que morir por su causa, no importa. ¿Cuántos cristianos están muriendo ya por causa del conflicto en Siria? No son buenas las noticias que llegan de Siria, ¿no? Está bastante complicado el ambiente, y no, eso es algo que está afectando a todo el planeta. Ya es un conflicto que está tomando ya unas dimensiones cada vez mayores. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto del componente espiritual tiene ese conflicto? Tiene componentes económicos, pero también tiene mucho componente espiritual, tiene mucho componente espiritual. ¿Y quiénes están en el punto de mira? Los musulmanes por una parte, pero por la otra parte están los cristianos. O sea, los musulmanes ¿a quién ponen en la mira? A los cristianos. Y van a atacar a los cristianos. Entonces, nosotros hasta ahora aquí vivimos en una paz relativa, pero va a llegar un momento en que el conflicto nos va a alcanzar a nosotros. Usted se va a mantener firme en su convicción y va a confesarse seguidor de Cristo, aun si su vida está en riesgo, que usted le digan, si usted no niega a su Señor Jesucristo, lo matamos, ¿usted qué va a hacer? ¿Lo niega o deja que lo maten? Bueno, depende de la convicción, ¿cierto? Si usted está convencido y tiene la mirada puesta en Cristo, dice, pues dispare. Sí, hay una escena, yo creo que nos retrata un poco a nosotros, una escena en una película que estuvimos viendo con los jóvenes hace 8 días, que se llama El poder de la cruz. Y hay una escena en que un pastor, les cuento una escena, nada más les voy a contar la escena, llegó un delincuente que había robado un dinero, llegó donde el pastor porque se arrepintió, leyó una Biblia y se arrepintió de su conducta, y entonces cogió el dinero y dijo, yo no se lo voy a volver a los delincuentes, yo se lo voy a llevar a alguien que lo pueda utilizar mejor. Y cogió ese dinero y se lo llevó al pastor, pensando que estaba haciendo lo correcto, y se lo entrega al pastor. Y el pastor dice, bueno, ¿lo va a recibir o no lo va a recibir? Entonces el pastor dice, no, pero es que yo no le puedo recibir eso. Pero al fin el pastor termina por recibirlo, pero no estaba pensando en utilizarlo, pero termina por recibirlo. Y cuando después llega el dueño, otro delincuente que era el dueño del dinero, llega a donde el pastor le dice, ¿dónde está mi dinero? Y el pastor dice, bueno, aquí está su dinero. Y entonces el delincuente dice, ¿usted cree lo confronta con su fe en Dios? Y entonces le dice, ¿usted está seguro que quiere decir que si yo disparo en este momento, usted en este momento se va a reunir con su Señor? Y entonces le dice el pastor que sí, entonces empiece a orar porque para allá lo voy a mandar. Y el pastor le dice, pues dispare. Entonces, frente a una circunstancia como esa, usted diría, dispare. O sea, no hemos llegado hasta ahí, no hemos sido probados, nuestra fe no ha sido probada hasta ese extremo,
pero nada indica que no va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada hasta esos extremos. Pero si pensamos que hay muchas cositas sencillas que a veces nos llevan a negar nuestra fe, a no identificarnos como cristianos. Miren la conducta habitual nuestra. Por ejemplo, voy a plantear escenarios y nos damos cuenta y verá que hemos fallado. A veces usted llega a una reunión de padres de familia en el colegio y alguien se le ocurre, siempre en las reuniones de padres de familia y en las decisiones que se toman, surge algún tema que tiene que ver con la doctrina, con el evangelio. Y entonces ya no falta el que empieza a criticar a los evangélicos. Y usted está ahí. ¿Usted se identifica como evangélico cuando el otro está criticando? ¿O prefiere quedarse callado? Solo estoy planteando un escenario que de pronto algunos de nosotros hemos experimentado. A veces nosotros preferimos callar que hablar. ¿Qué significa eso? Que no quisimos pasar por un momento de sufrimiento, eludimos el sufrimiento y perdimos una oportunidad de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Hubiéramos podido levantarnos y poder explicar y perdimos la oportunidad y de alguna manera eso implica, es más o menos lo mismo, la misma situación. Hemos negado nuestra fe, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces por eso es muy importante entonces que lleguemos a ser semejantes a Él incluso en su muerte, es identificarnos con Él, así eso implique sufrimiento. No importa si hay sufrimiento, es más, si hay sufrimiento pues mejor, ¿cierto? Porque es por causa de Cristo. Y luego sigue diciendo Pablo, entonces cuando fijamos la vista en el modelo perfecto, lo hacemos para concentrarnos en lo que está adelante. ¿Qué tenemos adelante? O sea, ¿hacia dónde nos dirigimos? Porque eso es lo que debemos tener en cuenta en nuestra vida cristiana. ¿Hacia dónde vamos? Como cristianos, ¿cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde estamos caminando? Entonces, leamos lo que dice acá en versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces tengo que concentrarme en lo que está delante, o sea, ¿para dónde yo voy? En lo que está delante. Recuerdo que el Señor también dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es digno del trabajo, ¿cierto? No está bien. Pero muchas veces nosotros estamos tratando de vivir la vida cristiana con la mirada puesta en lo que éramos antes. No, la vida cristiana tenemos que, desechando lo que queda atrás, la vida, lo que quedó atrás, y ahora tenemos que ponernos nuestras miras hacia adelante y mirar solamente hacia adelante. Entonces, concentrarnos en lo que está adelante, reconociendo que estamos en un proceso. Mire lo que hace Pablo, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o sea, yo no es que ya llegué, no es que yo ya alcancé la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, yo no soy igual a Cristo todavía, pero yo sigo adelante y ha sido para lo que yo fui, o sea, me agarro de aquello para lo cual Cristo me agarró, o sea, Él quiere que yo sea igual a Él, yo sigo en esa misma dirección y persisto en eso. Insisto, persisto en eso, sigo hacia adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui asido. Entonces, se requiere reconocer que estamos en un proceso, pero ese proceso siempre está hacia adelante, tengo que siempre estar avanzando, que es donde también a veces nosotros fallamos, y es que nos damos por satisfechos con una estatura espiritual que hemos alcanzado, y decimos ya llegué al nivel. Pablo, ¿qué dice? No he llegado, me falta. Entonces, ¿cuándo podemos decir que hemos llegado al nivel? Cuando veamos el espejo y veamos a Cristo ahí. Mientras no estemos haciendo eso, mientras estamos viendo nosotros todavía, estemos viendo nuestras imperfecciones, quiere decir que todavía tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir mirando el modelo y quitando aquellas cosas que no se parecen al modelo que hay en nuestras vidas. Entonces siempre miremos el modelo y miremos en nuestras vidas qué cosas no se parecen al modelo
y quitemos esas cosas. Esa es la evaluación que tenemos que hacer permanentemente en nuestras vidas, con ese propósito. Entonces, nos concentramos en lo que está adelante, reconociendo que estamos en el proceso, reconociendo la necesidad de olvidar lo que queda atrás. O sea, lo que quedó atrás, lo que fuimos antes, eso ya no cuenta. Lo que cuenta ahora es lo que hemos sido llamados, hacia donde nos dirigimos, extendiéndonos a lo que está delante. Es lo que dice ahí, extendiendo, dice Pablo, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hay que avanzar. Y entonces, aquí termina Pablo este capítulo poniéndole un ingrediente especial a ese llamamiento, a ese enfoque. Entonces, usted está mirando el modelo que es Cristo, pero usted, ¿qué limitaciones está experimentando en su vida? Entonces usted dice, bueno, si Cristo es mi modelo, pero resulta que en este mundo en el que estamos hay estas dificultades, hay estas tentaciones, hay estos problemas, hay cosas que me están frenando. Entonces, dice Pablo, aquí hay que no solamente mirar el modelo, sino cambiar también su nacionalidad, dice acá. Dice, vamos a leer Filipenses 3, del 15 al 16. Dice, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bueno, sigue, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenemos en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, quiere decir, nosotros debemos vivir como ciudadanos celestiales. ¿Cómo podemos vivir como ciudadanos celestiales? ¿Qué debemos hacer para vivir como ciudadanos celestiales? ¿Cómo viven los ciudadanos celestiales? Entonces lo primero que vemos ahí, el versículos 15 al 16, es que debemos procurar la unidad con nuestros hermanos. Mire, volvemos a repetir lo mismo. Otra vez, Pablo insiste nuevamente en la importancia de la unidad entre nosotros. Y volvemos a revisar entre nosotros, ¿se está dando realmente la unidad? ¿Hemos avanzado en esa área de la unidad? Cada vez estamos sintiendo lo mismo, estamos pensando lo mismo, estamos apuntándole a lo mismo, o todavía sigue habiendo entre nosotros celos, disensiones, discordias, pleitos. Tenemos que estar permanentemente revisando eso en nuestras vidas, ¿sí? O sea, si quiero vivir de acuerdo con mi ciudadanía, tengo que tener unidad con mis hermanos. Tengo que imitar los buenos ejemplos. Aquí, bueno, ya surge un ejemplo, ya digamos, está Cristo, que es el paradigma, el modelo por excelencia, pero dice Pablo, aquí dice, míreme a mí. Entonces, Pablo se pone él mismo como ejemplo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenemos en nosotros. Entonces, tenemos el ejemplo de Cristo, que es el ejemplo por excelencia, que está en la palabra. Pero también tenemos un ejemplo visible para nosotros, que son nuestros hermanos que van delante. En este caso, Pablo es el que iba adelante y entonces se convierte en un ejemplo para otros. Entonces, ¿a cuáles hermanos habría que tener en cuenta? Entonces, también aquí es mirar que en el proceso de copia, entonces es miremos a alguien que se esté pareciendo más a Cristo. En este caso, que él se presenta como alguien que se está pareciendo a Cristo, y Pablo establece también como una ayuda cercana. Entonces dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, imítenme a mí, vean que, digamos, ¿qué es lo que está tratando de hacer Pablo acá al ponerse él como modelo? Porque usted podría estar diciendo, bueno, pero es que vivir como Cristo, muy difícil. Él es Dios. Sí, es Dios y hombre, pero Él es Dios. Entonces Pablo dice, entonces míreme a mí. Pero miren cuánto me parezco yo a Cristo. Entonces, imítenme a mí en aquello que yo estoy imitando
a Cristo. Igual, ustedes cuando están mirando a las personas que están acá al frente, que ya hace un rato lo mencioné, ¿qué es lo que tienen que mirar de las personas que estamos acá al frente? Aquello en lo cual nosotros nos estamos pareciendo a Cristo. Y eso que nosotros estemos haciendo bien, imítenlo, no imiten lo malo. Entonces ahí establece dos puntos de comparación. El original, una copia que está siendo perfeccionada, y usted. Entonces ahí como que ya tiene como más elementos de juicio para usted seguir en el proceso, en lo que usted está haciendo, en su perfeccionamiento, pareciéndose entonces cada día más a Cristo, imitando los buenos ejemplos. Entonces tenemos que imitar los buenos ejemplos, no los malos ejemplos, reconociendo a los enemigos de la cruz. Te dice que porque hay entre nosotros, si estamos viviendo de acuerdo con nuestra ciudadanía, tenemos que saber que acá en la tierra tenemos enemigos de la cruz. Hay enemigos de la cruz y los menciona aquí Pablo. Sí, dice el versículo 18 y 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, por ahí andan. ¿A quiénes se refiere Pablo aquí? A los malos obreros, a aquellos que están traficando con el evangelio. Hoy, igual que en la época de Pablo, hay mucho traficante de la fe, mucha persona traficando con el evangelio que está pensando solamente en su beneficio, en su vientre. Bueno, Vertica lo traduce en el bolsillo, aquí Pablo dice en su vientre, o sea, en su beneficio personal. Está pensando en cuánto beneficio recibe y no está pensando en llevar a estas personas que se congregan o a las cuales él debe guiar a parecerse a Cristo. Entonces no importa si se están pareciendo a Cristo o no, lo que importa es que estén ofrendando. Para muchos eso es lo que significa a veces la iglesia. Entonces no se preocupan si la gente está creciendo, no se preocupan si la gente está aprendiendo, sino que se preocupan es si la gente está ofrendando. Y esa a veces se convierte en la principal preocupación de estos negociantes. Pero dice que, aquí que dice Pablo, ¿cuál es el fin de ellos? Cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. O sea, ellos están concentrados en lo terrenal, no les interesa realmente lo celestial. Hoy debemos reconocer que hoy, igual que entonces, hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Entonces hoy, y ya lo hemos dicho antes y vemos que como algo que se repite en esta carta a los filipenses, es que no se está exigiendo a la iglesia o no se está motivando a la iglesia a ir adelante, sino que se deja a la iglesia vivan como quieran. Y no se les advierte del peligro, no se les advierte, no se les muestra el pecado, sino que se haga lo que quiera, lo que importa es que siga ahí, que no vaya a dejar de congregarse. Si he dicho algo que de pronto lo molestó y que por eso no se congregó un hermano, perdóneme. Hay algunos que hacen eso, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata es de que siempre estemos confrontando a las personas y le estemos diciendo, bueno, ¿hasta dónde nos estamos pareciendo a Cristo? Pero primero yo estoy siendo confrontado con eso, yo cada día estoy siendo confrontado, ¿cuánto me estoy pareciendo a Cristo? Y cada día yo me pongo a leer la palabra y a estudiar y me doy cuenta que hay errores. Tengo errores en mi vida, estoy en un proceso, igual que Pablo, yo no puedo decir que yo soy perfecto, no puedo, estoy en el proceso también, igual que ustedes. Pero cada día yo tengo que ser consciente de ese proceso y tengo que mirar que tengo que avanzar. Y para poder avanzar, otra vez tengo que mirar a Cristo y volver a mirarme a mí, y mirar a Cristo y mirar a mí, y mirar qué debo quitar de mi vida, qué cosas deben salir y qué cosas se deben quedar. Entonces es un proceso permanente, Entonces, reconociendo a los enemigos de la cruz. Entonces, mirando que hay gente que va en otra dirección y a esos tengo que reconocerlos y dejarlos a un lado, advertir contra ellos, no dejar que las personas sean engañadas, porque desafortunadamente hay muchos que no les preocupa eso. No, hay que preocuparnos por eso, no dejar que la gente sea engañada. Si usted sabe de alguien que está siendo manipulado, está siendo engañado por uno de estos enemigos de la cruz, ¿qué hay que hacer?
hay que desenmascararlo, hay que mostrarle, mire, esta persona no está interesado en que usted crezca, no está interesado en que usted se desarrolle como un cristiano verdadero, esta persona está interesada es en su dinero, no en usted. Hay que hacer lo que esté en nuestras manos, lo que podamos hacer al respecto, entonces tenemos que hacerlo. Y por último debemos entonces reforzar nuestra esperanza. Mire lo que dice ahí entonces versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner delante? Que nosotros vamos a resucitar. Entonces, no pensemos tanto en este cuerpo que se está desgastando, pensemos en el cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos. ¿Cuánto piensa usted en su resurrección? No porque le da miedo pensar en su muerte, para resucitar primero tiene que morir. Y entonces, dice que el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, no nace. A veces le tenemos tanto miedo a la muerte y a veces nos da miedo incluso vivir la vida cristiana con ánimo, porque eso nos expondría a la muerte, nos expone al sufrimiento. Y entonces no estamos mirando realmente lo que tenemos que mirar, ¿no? Entonces, si nos matan no importa, vamos a resucitar. Entonces recordemos a Abraham. ¿Cómo iba Abraham? Cuando iba caminando Abraham con su hijo Isaac, iba para el monte Moriah y lo iba a sacrificar. ¿Por qué Abraham avanzaba y no tenía temor y no tenía dudas de lo que iba a hacer? Dice, porque él estaba confiado de que Dios era poderoso para levantar de aún de entre los muertos a su hijo. O sea, Abraham estaba confiando en que, bueno, él iba y mataba a su hijo, se lo sacrificaba a Dios y Dios se lo iba a devolver vivo, porque Dios le había prometido que le iba a dar herederos a partir de su hijo Isaac. Entonces nosotros también, ¿qué debemos hacer? Entonces concentrémonos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la vida cristiana? Que nos maten por ser cristianos, ¿cierto? Eso es lo peor que nos puede pasar. Pero ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Si nos matan, pues ¿qué importa? Más cerca está la resurrección. Entonces, no nos dé miedo. Sí, Clarita, ¿qué vas a decir? Pero entonces mire que hay un pensamiento modelado por una imagen producida por una mente humana. O sea, algunas personas pintaron la resurrección y ¿cómo la pintaron? Entonces pintaron esa cosa de muertos saliendo de las tumbas y cosas como esa. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿La Biblia dice que va a pasar eso, que los muertos van a salir de la tumba así o qué es lo que dice la Biblia? Es que esa es la imagen que el ser humano crea para tratar de entender algo que no puede entender. Porque resulta que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, entonces cuando esa persona resucite, ese mismo polvo se va a volver el cuerpo que esa persona va a tener. No, es un cuerpo nuevo. Entonces no tiene que tener una imagen macabra, no es nada macabro, es algo glorioso, es su espíritu que no ha muerto, va a ser unido a un nuevo cuerpo que Dios le va a dar, porque Dios le va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo con el que usted va a pasar la eternidad. Entonces va a ser algo glorioso, no tiene por qué usted asustarle la resurrección, porque es que este cuerpo que tenemos, así ese cuerpo limitado, y de pronto que no nos gusta algunas cosas de nuestro cuerpo, no es con el que vamos a resucitar. Dice que vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo especialmente diseñado para la vida eterna, un cuerpo glorificado. Entonces, por eso, pensar en que ya va a ser eliminada de mí la limitación, eso me debe dar esperanza. Yo recuerdo una ilustración de una historia de un profesor de seminario, y él andaba con bordón, ya en sus últimos años él andaba con un bordón. Y entonces pidió a un estudiante que él estaba mentoreando, en los últimos días de su vida estuvo mentoreando a un pastor,
y entonces le pidió a ese pastor que cuando él muriera, cuando falleciera, él diera el sermón en la ceremonia de sepelio, que diera el sermón. Pero le dio una instrucción especial, y es que le dijo que cuando estuviera predicando, entonces llevara el bordón, pero le dijo, primero vas a tomar el bordón y con una cegueta lo vas a cortar, vas a cortarlo y lo vas a dejar una pequeña unión muy pequeña para que no tengas mucho trabajo, lo vas a cortar, no completamente, pero lo dejas pegado por un hilito muy pequeño, y cuando esté en el sermón y estés hablando de mí, entonces va a coger el bordón y contra su rodilla usted lo va a romper, y entonces le va a decir a la gente, ya mi hermano fulano de tal no necesita ese bordón. O sea, al romper el bordón estaba diciendo a la gente, ya no lo necesita, ¿para qué ese bordón? Pero a veces lo que está diciendo Clarita, pensamos en la resurrección y que vamos a resucitar y vamos a seguir teniendo esas limitaciones, achaques que tenemos acá, ¿no? La resurrección es una resurrección con un cuerpo glorioso que no va a tener ningún tipo de limitaciones de esas que tenemos acá. El sufrimiento, dice que no va a haber llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces un cuerpo diferente, Clarita, no se preocupe por ese. Entonces hay que pensar en la resurrección. Cuando usted piensa en la resurrección como algo glorioso, que va a tener un cuerpo especial, un cuerpo que le sirve para la vida eterna, usted le anima a pensar en la resurrección. Usted no le da miedo. ¿Sí? Y eso está bien, porque sabemos que nosotros no somos los que controlamos las circunstancias, sino que todo está bajo el control de Dios. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Todo, absolutamente todo. Entonces, esperamos en Él, que Él obra, y Él siempre lo hace de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su propósito. Padre, gracias porque tú permites en un momento como este en la vida de cada uno de nosotros también, para que podamos observar, Señor, la fragilidad de nuestros cuerpos, también nuestra limitación frente a la enfermedad. Padre, también es la esperanza de que Pilar no va a estar para siempre sujeta a esa condición, sino que ella va a ser librada también de esa condición, Señor, porque es una limitación temporal. Padre, porque su ciudadanía no está aquí, Señor, la ciudadanía de Pilar está también en el cielo, porque ella ha confiado también en ti como su Señor y su Salvador, Padre. Por eso queremos darte gracias porque nos permites ver esa fragilidad, Señor, y poder depender de ti, Señor, poder acudir a tu presencia, Señor, en busca de ayuda. Señor, esperar que tú obres, Señor, porque eres tú el único que realmente tiene el control de nuestras vidas, eres tú realmente el único que determina lo que pasa con cada uno de nosotros, si vivimos o morimos, tú lo controlas todo, Señor. Por eso te doy gracias y pido de manera especial que estés obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos esta mañana, Padre, cuando nos afecta a todos ver a nuestra hermana sufriendo de esta manera. Todos somos confrontados también con el sufrimiento, Señor, nos entristece ver esta condición, pero te damos gracias, Señor, porque podemos entender que esta es una condición temporal, que la ciudadanía de Pilar está en el cielo, Señor, y que es necesario que esta morada terrenal desaparezca, Señor, para que dé paso a una morada celestial, que este cuerpo terrenal debe caer en el polvo, debe desaparecer para dar paso a un cuerpo
celestial, un cuerpo eterno, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias porque en esta mañana tú nos haces también ser conscientes de ese momento, ser conscientes de que cada uno de nosotros estamos expuestos a lo mismo, Señor, cuando muchas veces decimos que no tenemos temor a la muerte o al sufrimiento, y cuando tenemos que enfrentarlo, cuando lo vemos de cerca, ahí es cuando nos debilitamos, Señor. Por eso te doy gracias porque en esta mañana no solo nos has hablado a través de tu palabra, y no solamente nos has hablado con el ejemplo de los filipenses, sino que también nos estás hablando a través de la vida de Pilar, Señor. Padre, te doy gracias porque podemos esperar que tú te glorifiques en su vida, Señor, sea para vida física o sea para muerte, Señor. Tu presencia es especial en la vida de ella, Señor. Por eso te doy gracias, por eso te alabo, Señor, te bendigo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que está dolido en este momento por lo que está pasando con Pilar, Señor. Eso nos muestra también, nos ilustra lo que estamos hablando esta mañana, lo que tú nos estás enseñando acerca de la unidad que se desarrolla entre nosotros. Porque ese sufrimiento de Pilar también es el sufrimiento de cada uno de los que formamos parte de esta congregación, Señor. Por eso te damos gracias y por eso venimos delante de tu presencia como uno solo, Señor, para pedirte por ella. Padre, como tus hijos nos unimos en oración a favor de ella, pidiéndote, Señor, que seas propicio a su necesidad, que extiendas tu mano sobre ella, Señor. Tú tienes el poder para hacer con ella lo mejor. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para ella, tú lo sabes, Señor. Por eso dejamos la vida de ella en tus manos y te pedimos, Señor, que te glorifiques en ella, en su vida, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo oramos, con la acción de gracias.